¿Qué tal, apreciados estudiantes? Bienvenidos a nuestro módulo de Políticas Educativas en Ciencias Sociales. Mi nombre es Carlos Alberto Dávila Rubio, magíster en Ciencia Política. El día de hoy he diseñado una pequeña videocápsula en la cual pretendo desarrollar y profundizar sobre un tema importante en nuestro módulo, el cual es la política pública. Para ello, voy a basar en 5 puntos importantes. El primero de ellos es ¿qué es una política pública? Los tipos de política pública, cómo se genera una política pública, la política educativa en el marco de una política pública y por último, cuál es el ciclo o el proceso que debe desarrollar una política pública. Entonces, para darle desarrollo, partamos de la definición o cómo se puede entender la política pública. Esta se entiende a partir de una serie de estrategias, de acciones o medidas que toma un gobierno con el fin de darle solución a las demandas o necesidades que tiene una población. Esta es una de las estrategias más utilizadas por los gobiernos con el fin de lograr este objetivo. Sin embargo, ahí podemos encontrar diferentes tipos de políticas. No encontramos un solo tipo de política pública, encontramos varios, de acuerdo a los objetivos o necesidades que se puedan identificar. Acá tenemos 4 ejemplos de ellas. El primero es el tipo de política pública simbólica. En ella se pretende cambiar algunos comportamientos o acciones de los individuos. Un ejemplo de ellos es aquella estrategia pedagógica que se utilizó en algunas ciudades hace algunos años, donde se dibujaban estrellas negras en el suelo, en el asfalto, donde habían fallecido personas, peatones, principalmente por accidentes viales. Esta estrategia lo que pretendía era acá guiar el comportamiento vial de las personas, haciendo que pasaran por los semáforos, por las cebras o por los puentes peatonales. Otro tipo de política pública que encontramos es la regulatoria. Como su nombre lo indica, pretende regular algunos comportamientos sociales, económicos o políticos. Un ejemplo de ellos es la política regulatoria que genera un gobierno con el fin de evitar la devaluación de su moneda. El Banco de la República u otros actores quienes son los encargados de implementar esta política. Un tercer tipo de política que encontramos es la redistributiva y pues que a veces algunos académicos jocosamente la pueden llamar la Robin Hood. ¿Por qué? Lo que pretende este tipo de política es redistribuir, ¿cierto?, algún bien o servicio que esté concentrado o que haya la necesidad de redistribuir por necesidades de la población. Un ejemplo de ella es en los países que tiene su economía basada en el sector primario, en las tierras, donde muchas veces se puede encontrar que hay concentración de ella, y lo cual implica que haya que redistribuir este bien entre las comunidades campesinas principalmente o indígenas. De igual forma, este es el tipo de política tal vez más difícil de implementar debido a que hay que quitarle a unos para poderle generar el beneficio a otros, y pues esto genera una serie de contratiempos y serie de disposiciones aparte. Por último encontramos la política distributiva. Esta política son las medidas que se toman con el fin de distribuir, como su nombre lo indica, aquellos ingresos o aquellos recursos que tiene un Estado, que se ingresan a través de vía impuestos o vía empresas públicas. Entonces, lo que se pretende es volver a entregarle a la población vía bienes o vía servicios esos pagos o esos ingresos que tuvo el Estado. Entonces, esas son las políticas distributivas. ¿Cómo se genera una política pública? ¿Cierto? ¿Cómo se genera? Hay diferentes formas de generar una política pública. La primera de ellas es a través de la movilización. Muchas políticas públicas se generan a través de esta forma. Esta se basa en la cual cuando la población se organiza y le manifiesta de diferentes formas, vía movilizaciones, vía representantes a sus gobernantes que tienen una necesidad específica y la cual debe ser resuelta en el menor tiempo posible. Otra vía de generar política pública es a través de la oferta pública. Esta oferta es la que generalmente hacen los candidatos
a cargos públicos en sus campañas electorales o en sus planes de gobierno. Este tipo de políticas públicas son las que se mantienen ahí latentes. Una tercera forma de generar la política pública es a través de la anticipación. Este es el caso contrario de la movilización. La anticipación pretende en ella los gobernantes identificar, o habiendo identificado una necesidad o una problemática, tomar las medidas antes de que se genere la demanda por parte de la población. La cuarta forma de generar una política pública es a través de la acción corporativa. Esta es tal vez de las más cuestionadas, dado que en este tipo de política no existe necesariamente una demanda. Este tipo de políticas se toman a raíz o en las altas esferas de los gobiernos. Se debate en esas altas esferas y se toma la medida en ese momento, ¿cierto? Entonces, digamos que no es tan accesible como las primeras. Y la última, que es a través de la mediatización. Esto es demasiado importante dado que son los medios de comunicación o a través de los medios de comunicación que se movilizan las personas y se da a conocer las necesidades o problemáticas que ellos tienen con el fin de que se genere una política pública. Entonces hasta acá tenemos un pequeño panorama de lo que es una política pública, los tipos y cómo se generan estas estrategias con el fin de darle solución a las necesidades de la población. La política educativa. La política educativa se inserta, se encuentra dentro del marco de una política pública, pero estas políticas se basan principalmente en el campo educativo. Entonces, ¿qué es una política educativa? Es un conjunto de disposiciones legales que lo que pretenden es regular y establecer un marco en el cual se inscriba todo el accionar académico y pedagógico de un país. En esa política se encuentra todo lo que es los objetivos, la reglamentación, la regulación y la evaluación de todo este proceder académico, si se le puede llamar de esta manera, ¿cierto? Entonces, este es el marco de la política educativa, lo cual es demasiado importante, ya que, como les dije inicialmente, todo este andamiaje pretende darle solución a una necesidad, en este caso la educación del país. Pero ¿qué pasa entonces con la política pública y las políticas educativas específicamente? Deben cumplir este ciclo, el ciclo de la política pública. Se deben formular, es decir, establecer cuáles son sus características, qué problemática o necesidad va a atacar. Posteriormente de haber hecho este proceso, se adopta, es decir, se reglamenta, pasa a su implementación como tercer paso, es llevarla a campo, llevarla en su ejecución y posteriormente se evalúa. La evaluación, como en todo proceso, es necesaria, dado que a partir de esa evaluación podemos identificar las falencias o potencialidades de dicho proceso. Habiendo hecho esa evaluación, se pasa al cuarto punto, que es la identificación, en la cual se toman decisiones de cambio o de continuidad de dicha política y vuelve a darse el ciclo. Cabe recordar que una política pública debe ser no momentánea, sino que debe trascender en el tiempo. No ser eterna tampoco, pero sí debe mantenerse para que pueda generar un impacto y poderse desarrollar una evaluación como tal del mismo proceso y saber si efectivamente atacó o no las necesidades o demandas de la población. Espero, apreciados estudiantes, que en esta pequeña videocápsula hayamos podido desarrollar y aclarar algunos aspectos importantes de nuestro módulo y específicamente sobre la política pública y la política educativa. Me despido, no sin antes darles su agradecimiento y recordándoles que si tienen alguna duda, algún comentario, por favor escríbanme a mi correo y con mucho gusto los seguiré orientando. Muchas gracias.